La Sociedad La Siempre Viva se propone desarrollar el amor a las bellas artes en nuestro sexo y al mismo tiempo hacer obras de beneficencia, porque la mujer salga completamente de la esclavitud de la ignorancia y entre con paso lento, pero firme, en el sacrosanto templo de la verdad y de la ciencia. Ese es nuestro objeto. Para ello se estableció un periódico en que, dedicado a este fin, solo apareciesen composiciones de plumas femeninas. Otro de los grandes medios de difundir la ilustración es el establecimiento de una escuela de bellas artes. Además, la formación dentro de algún tiempo de un teatro pequeño en que mensualmente se vean los progresos de nuestro sexo en la literatura, la música, la declamación. ¿Y qué necesitamos? Que ustedes, queridas hermanas nuestras, a quienes dedicamos preferentemente nuestras tareas, nos concedan protección, porque en la unión está la fuerza. Sintamos todas arder en nuestros corazones la santa llama del progreso para que, realizando la idea de nuestra sociedad, podamos decir a la faz del mundo civilizado: basta, ha llegado la hora de la ilustración de la mujer, manantial de la paz del hogar y de la tranquilidad de los pueblos. Hermanas nuestras, adelante. Esto que acabo de leer fue el texto programático incluido en el número inaugural de la revista La Siempre Viva, publicado en 1870, un pasaje que nos permite entender a las y los lectores del siglo XXI el contexto histórico en el que escribieron y vivieron Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán, quienes forjaron el camino para que otras mujeres pudieran ser reconocidas. Y esta tarde hablaremos de ellas, las siempre vivas, con Leticia Romero Chumacero, autora del libro Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán, 2 poemarios inéditos y una corona fúnebre, Mérida, siglo XIX, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dentro de su colección Al Margen. Soy Álvaro Canseco y como cada semana abrimos las puertas de la Feria de los Libros para darle la bienvenida a este espacio radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio donde no hay juegos mecánicos ni juegos artificiales, pero sí la posibilidad de imaginarlos mediante el libro y la lectura. Les recuerdo que nos pueden seguir y hacer comunidad con nosotros en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @ferialibros, la Feria de los Libros en Instagram y también la Feria de los Libros en Facebook, donde estamos rompiendo con el teatro de la mente y haciendo una transmisión simultánea mediante nuestro perfil. Así que les invitamos a que nos escriban por ahí si ustedes conocían ya alguna de estas autoras y si no, pues también qué les gustaría saber de ellas. Vamos a escuchar nuestra cápsula de libros y lecturas y regresamos para conversar con nuestra invitada de esta tarde. De libros y lecturas. Si buscas una lectura que te sacuda, la recomendación de hoy es Temporada de huracanes, de la escritora mexicana Fernanda Melchor. La novela comienza con el hallazgo del cuerpo de una mujer conocida como La Bruja en un canal de un pueblo del sur de Veracruz. A partir de ese momento, distintas voces reconstruyen una historia marcada por la violencia, los prejuicios, la pobreza y los secretos que atraviesan a toda una comunidad. Con una narración intensa, envolvente y muy humana, Fernanda Melchor nos muestra los rincones más oscuros de la realidad mexicana, pero también las estructuras sociales que permiten que ciertas tragedias ocurran. Temporada de huracanes es una lectura exigente, pero imposible de olvidar. Ha sido traducida a diversos idiomas y reconocida internacionalmente, lo que ha llevado a Fernanda Melchor a ser considerada una de las voces más importantes de la literatura mexicana actual. Una lectura desafiante y conmovedora que permanece mucho tiempo después de cerrar la última página. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
Escuchamos de libros y lecturas en la voz de Valeria Domínguez. Y antes de ir con nuestra invitada de esta tarde, como cada semana, tenemos libros de cortesía para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos De Ninfa del Paraíso a Reloj de Arena, las representaciones del cuerpo femenino en el México decimonónico a través de la crónica social 1881-1891 de Mónica Cázares Castillo. Esta es una cortesía de Ediciones Delirio en una coedición con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, una autora además que ya estuvo aquí visitándonos en la cabina de la Feria de los Libros y que ustedes pueden volver a escuchar la entrevista en nuestras redes sociales y también en radiopodcast.unam.mx. También tenemos un ejemplar del libro La Interpretación, un reto en la investigación educativa de Ángel Díaz Barriga y Carolina Domínguez Castillo. Esta es una cortesía de Editorial Newton, Edición y Tecnología Educativa. Y estos libros se van a ir para las dos personas que le den me gusta a una de las publicaciones de este programa y nos respondan en el chat la siguiente pregunta: ¿cuál de los libros mencionados durante el programa de hoy les gustaría leer? Ya lo saben, poner su respuesta junto al título del ejemplar por el cual ustedes están participando. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. El día de hoy vamos a establecer pasos comunicantes entre el presente y el pasado mediante las letras de un grupo de mujeres que abrieron las brechas en los derechos de las mujeres en el plano social, político y por supuesto literario, y para ello nos acompaña Leticia Romero Chumacero, doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y magistra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y por supuesto de la Feria de los Libros. Bienvenida, Leticia Romero, un gusto que nos visites aquí en la cabina. Álvaro, muchas gracias por la invitación, qué gusto. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y a ver, este libro es un rescate documental que se inscribe en el proyecto Historia de la Escritura Pública de Mujeres en México, siglo XIX. Me gustaría empezar por ahí, que le platiques a nuestros radioescuchas cómo es que nace este proyecto y cuál es la inquietud por rescatar estos dos poemarios y esta corona fúnebre. Bueno, ocurre que en las clases de literatura una se topa con mucha frecuencia con el hecho de que casi no aparecen escritoras en los programas de estudios. Ante esa circunstancia, en algún momento me pregunté qué pasó entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos. Es decir, hubo un páramo ahí de soledad absoluta, no hubo ninguna escritora. Escuchábamos algunos nombres, sobre todo escritoras de principios del siglo XX, digamos Nahui Olin, digamos Antonita Rivas Mercado. Pero parecía que antes de ellas no había absolutamente nada. Entonces, me interesó indagar en torno a qué posibles presencias femeninas podríamos haber encontrado en el siglo XIX. Así me encontré inicialmente con Laura Méndez de Cuenca, que hoy ya tiene una cierta, digamos, presencia en el ámbito público. Hay por allí algún premio literario con su nombre, varias calles, escuelas sobre todo, porque muchas de las escritoras del siglo XIX resulta que además fueron profesoras. Entonces, escuelas primarias particularmente llevan nombres de ellas. Bueno, entonces me encontré con Laura Méndez y al investigarla, estoy hablando de hace ya unos 20 años más o menos, revisé periódicos del siglo XIX en busca de noticias en torno suyo y me encontré con que, amén de ella, había una cantidad muy importante de mujeres escribiendo no solo lo que nos habían medio informado que habían hecho, es decir, poesía, que según las versiones siempre malintencionadas era poesía cursi, ¿no? Poesía además mal hecha, ¿no? Bueno, que ellas habían escrito poesía, no cursi y no mal hecha, pero además teatro y novelas y cuentos y ensayos, se habían editado revistas, se habían hecho traducciones, es decir, que ahí podíamos encontrar a las que podemos considerar el día de hoy nuestras primeras escritoras profesionales, mujeres a las que ya se les pagó por lo que estaban escribiendo, que ya vendieron sus obras, que gestionaban la publicación de sus obras y la puesta en escena de sus obras de teatro, por ejemplo, y que tenían además el reconocimiento de sus pares masculinos.
que las invitaban a las tertulias literarias, que las incluían en los periódicos, que las incluían también en las antologías literarias. Entonces me encontré con un cúmulo de mujeres que en diferentes partes del país estaban escribiendo. De allí la intención de hacer un rescate de esas obras literarias de las que teníamos algunas noticias, pero noticias francamente vagas. Entonces, en mi opinión, lo primero que había que hacer era rescatarlas, traerlas a nuestro momento, editarlas, darlas a conocer, pues, estudiarlas y situarlas en nuestra tradición literaria, ¿no? Entonces, de ahí viene el interés por asomarme a los productos literarios, pero también periodísticos, que publicaron ellas en el siglo XIX. Ya en ese bregar entre archivos y periódicos antiguos, me encontré con que en Mérida conservaban 2 documentos que habían permanecido inéditos desde el siglo XIX. Uno, una libreta manuscrita que contiene 2 poemarios, yo los considero de esta manera porque está dividida en 2 porciones la libreta. En la primera parte hay poemas de Rita Cetina y en la segunda parte poemas de Gertrudis Tenorio. Entonces yo los considero 2 poemarios que están dentro de una libreta. Están, como digo, escritos, manuscritos, pues. No se editaron después de eso, son de 1892 la libreta. Y en este libro, por primera vez, los podemos ver juntos, por un lado. Por otro lado, además de Rita Cetina y Gertrudis Tenorio, en Mérida, ellas 2, con otra joven, Cristina Farfán, fundaron una escuela para niñas y una revista, que es la primera revista editada por mujeres en México. Es decir, todo un hito en la producción editorial mexicana, porque es la primera vez que mujeres están haciendo esto. Bueno, lo hicieron en Mérida, en 1870. Bueno, entonces, Rita Cetina y Gertrudis Tenorio, que estaban en la libreta que ya había encontrado, cuando muere su amiga Cristina Farfán, muere muy joven, muere durante un parto, era bastante común en el siglo XIX, todavía bien entrado el siglo XX lo era. Cuando muere Cristina, se hace un homenaje. Entre las costumbres funerarias del siglo XIX, una que ya hemos perdido, consiste en precisamente elaborar lo que ellos llamaban una corona fúnebre, que no era solo la corona fúnebre que hoy conocemos, de flores, sino un documento impreso donde varios amigos y amigas de la persona fallecida escribían poemas para recordarla. Entonces ahí Rita Cetina y Gertrudis Tenorio y algunos escritores del momento honran a Cristina Farfán. Entonces la muerte de Cristina y la corona fúnebre son de 1880. Así pues, el libro por el que gentilmente me han invitado a platicar con ustedes hoy incluye estas 2 transcripciones, la libreta de 1892 y la corona fúnebre de 1880, con un estudio introductorio. De ahí que tenga no solamente un valor estético, también un valor histórico esta documentación que incluyes aquí, tanto el impreso como la libreta que publicas en este libro. Y me gustaría precisamente que en este programa desmenucemos la importancia histórica de las siempre vivas. Así que la pregunta obligada es, ¿quién fue Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán? Bueno, son 3 jóvenes que cuando tenían apenas 23 años, 26 años la mayor de ellas, que era Gertrudis, se reúnen para fundar una revista. Y se reúnen para fundar una revista porque ya un poco antes habían comenzado a publicar poemas, cada una de ellas, primero bajo seudónimo y ya después con su nombre, en revistas literarias de Mérida. Tenían interés en forjar una serie de oportunidades para que otras jovencitas yucatecas tuvieran la oportunidad de formarse académicamente. Entonces, fundan al mismo tiempo una escuela que llaman La Siempre Viva, una revista que se llama La Siempre Viva y una organización literaria con el mismo nombre. En estos 3 espacios, ellas pretenden que las jovencitas meridianas socialicen, aprendan y tengan un horizonte de expectativas que supere lo que normalmente se le daba a las niñas en la época. Usualmente en la época hemos de considerar que la educación en general, pero particularmente para las mujeres, debo decir que en general, era lo más básico, rudimentos de escritura, rudimentos de aritmética y desde luego el catecismo. Sí. Bueno, pues ellas querían que aprendieran mucho más que eso y que terminaran siendo profesoras. Entonces fundan su escuela.
Esas 3 jóvenes provienen de familias, particularmente Rita Cetina y Gertrudis Tenorio, que hoy podríamos llamar clase media. Pensemos que en el siglo XIX esa categoría todavía es tambaleante, todavía no tiene todas las características que hoy podríamos atribuirle. Con todo, eran familias que estaban de acuerdo con que ellas pudieran ejercer la docencia, que de nuevo, el día de hoy es muy normal, muchas mujeres lo hacemos. En el siglo XIX no era todavía tan normal. Era una formación profesional novedosa. Entonces estamos hablando de que son 3 jóvenes que tienen esta vocación por la escritura, tienen vocación por la docencia y tienen también una convicción que hoy podríamos calificar de feminista, aunque ellas no conocían todavía esta palabra. Por eso también lo decía hace un momento, son forjadoras de estos cimientos para que mujeres posteriormente pudieran ser reconocidas y también pudieran participar en la escena pública, no solamente del ámbito político, cultural, por supuesto también de las letras mexicanas. ¿Y qué te parece si escuchamos a propósito de estas Siempre Vivas el poema Ciencias y Arte de Cristina Farfán en la voz de Nayeli González? Estupendo. Vamos a ello. Ciencia y Arte, de Cristina Farfán. Son las ciencias y las artes el bien de las naciones ilustradas. Ellas les dan la vida entrambadas y hermanadas. De mirtos y laureles coronadas nos conducen al templo de Minerva. Ellas, en fin, nos marcan en la historia páginas llenas de esplendor y gloria. ¿Cuántos hombres ilustres han honrado con ellas a su patria? La han hecho poderosa, y del oscuro abismo en que yacía inerte y pesarosa, sumida en el silencio más profundo, la engrandecieron a la faz del mundo. El hombre, que estudioso al comenzar científica carrera, al estudio se entrega y afanoso constante en su propósito camina. Al fin logra su intento, y 1000 lauros conquistan su talento. Él, cual la fuerte encina, resiste de la vida las borrascas, labra su dicha, logra una fortuna y asegura a sus hijos el pan que el perezoso pide por caridad al poderoso. El artista incansable que con afán y esmero trabaja sin cesar, consigue un día marchar como el primero al frente de esas pléyades brillantes, que de su patria amantes, con su asiduo trabajo, honrar supieron el suelo en que nacieron. Amantes de las ciencias y las artes, que fomentáis tan grandes sentimientos, seguid la senda, no desechéis tan gratos pensamientos, seguid que así la patria, engrandecida por tan nobles hijos, sabrá en vuestra memoria consagrar una página en la historia. Y al mirar vuestro nombre, con inmortal renombre, seguirán vuestro ejemplo entusiasmados. Vuestros hijos entonces dirán por todas partes: benditas sean las ciencias y las artes. Ciencia y Arte, de Cristina Farfán. Más libros, más libres. Y a propósito de ciencias y arte, señalas en este trabajo introductorio que acompaña la transcripción y publicación de estas obras, que además de escribir poemas amorosos, también está la presencia de temas políticos y sociales, y uno de ellos fue su preocupación constante sobre la educación desde un compromiso ético y político. Me gustaría que nos hablaras más de esto, que es piedra angular, me parece, en toda la producción escriturística de estas mujeres. Sí, como decía hace rato, usualmente se nos ha hecho pensar que las escritoras del siglo XIX, en general no solo las mexicanas, eran escritoras, y así lo dicen a veces, cursis, que decían, que escribían sobre el amor exclusivamente. Bueno, la realidad es que no. Escritoras como ellas incursionan en otro tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de las Siempre Vivas, esas 3 escritoras a las que llamo aquí las Siempre Vivas, dado el grupo que organizan, el que fundan, escriben, por ejemplo, acerca de la guerra de castas. Sí. Hay que pensar que en esa segunda mitad del siglo XIX en Yucatán,
están inmersos desde los años 40 en una confrontación social muy dura, que duró además décadas, que se llama genéricamente Guerra de Castas, en la que participaron algunos grupos de mayas que se rebelaron al trato francamente indigno, de esclavitud, francamente, que se les otorgaba. Entonces, hay una confrontación con ellos de parte del gobierno muy dura, y en torno a esto las escritoras se manifiestan, por un lado con mucha sorpresa por la circunstancia de violencia extrema a la que están llegando, de forma tal que hay grupos indígenas que entran a ciertos poblados y destruyen todo, y por otro lado el gobierno que llega a los poblados indígenas y destruye y mata. Ante esta circunstancia, la posición que ellas toman es en defensa de la paz. Y entonces los poemas que escriben en torno al tema se van por ese rumbo. Es decir, no se quedan mirando los toros desde la barrera, sino que tratan de intervenir en el ámbito social a través de la vía que les es dada, en este caso la palabra. Y a ellas las vemos no solo escribiendo ahí oscuramente en su habitación y nadie se entera, sino leyendo estos poemas en espacios públicos. Las invitan constantemente a actividades de carácter nacionalista, digamos, por ejemplo, las festividades del Día de la Independencia, y en ese contexto ellas leen ese tipo de poemas. Es decir, se plantan en el espacio público y opinan sobre lo público. Eso me parece muy importante en el caso de las tres, porque no solo están siendo reconocidas por el propio contexto donde viven como personas que tienen algo que decir y algo importante que expresar, sino que están ocupando su capacidad para utilizar la palabra como una herramienta de incidencia en lo público. Muestra de ello es el poema, por ejemplo, Caridad, de Rita Cetina, donde se hace una alusión explícita precisamente a la guerra de castas, pero también hubo otros acontecimientos que estuvieron marcando sin duda su escritura. Está el Segundo Imperio, el inicio del Porfiriato, pues diferentes guerras intestinas que se daban en nuestro país. El forjamiento de esto que ahora conocemos como Estado-Nación se estaba dando precisamente en el siglo XIX, y justo yo quería preguntarte cuál fue esta injerencia de las mujeres en la construcción nacional y patriótica del Estado mexicano. Ya nos dabas algunos apuntes al respecto, pero ¿cuál sería esa injerencia? ¿Cómo participaron activamente o no en la construcción de este Estado-Nación? Porque vemos que en el caso de los hombres se dio, pero ¿cómo lo hicieron ellas desde su propio lugar social? Sí, claro, en varios de los escritores del momento podemos ver incluso intervención armada, es decir, varios de ellos además eran militares. Bueno, en el caso de ellas no hay tal, pero sí hay, y como decía antes, esta preocupación por expresar su punto de vista y por incidir de esa manera. Amén de ellas, que están escribiendo estos poemas en los años 60 del siglo XIX, están las escritoras que en otras partes del país se están manifestando también, por ejemplo, en contra de la invasión francesa. Y entonces organizan funciones poéticas, curiosamente, ¿no? Para reunir dinero que permita sostener lo que entonces se llamaban hospitales de sangre, que hoy sería el equivalente a la Cruz Roja, digamos. Entonces, hay ese tipo de intervención de parte de ellas. También la hay a través de lo que escriben, en este caso en la revista, en La Siempre Viva. Me gustaría decir que el contexto que a ellas les toca vivir es muy complejo, porque cuando nacen, la península yucateca está tratando de independizarse de México. Entonces están en ciertos momentos en los que Yucatán ya no es México. Cuando nace Gertrudis, por ejemplo, en el año 43. Por circunstancias que sería un poco largo de contar, termina por quedarse la península como parte de la federación, pero a ella les toca eso, les toca nacer en un contexto donde su espacio vital trataba de independizarse. Les toca crecer cuando México está siendo invadido, particularmente les toca la etapa de los franceses. Debo decir que ellas, como otras poetas, mujeres y hombres de la época, ciertamente se oponían a las intervenciones, pero también participaron en los medios periodísticos del imperio. Hay poemas publicados por ellas en el diario del imperio Maximiliano. Bueno, con algo tenían que de alguna manera situarse en el contexto también. Era muy común, ¿no? En esa época era un ir y venir, fluctuaba mucho este posicionamiento entre conservadores, liberales, en fin.
Sí, bueno, el salto que dan los propios políticos, ¿no? A veces son conservadores y al día siguiente son liberales, ¿no? El presidente López de Santa Anna es un caso extremo de eso. Bueno, entonces, ellas inciden de esta manera, pero además tienen otra circunstancia, digamos, es así a su favor, y consiste en que precisamente porque la península trató de independizarse más de una vez, el contacto que tenía, el contacto que establecía con Estados Unidos, con Cuba, con Centroamérica y Sudamérica parece mucho más fluido que el que podíamos haber tenido en la Ciudad de México. Entonces, eso les permitía tener una vinculación muy estrecha con ideas liberales que se estaban manejando en esos otros países. Leticia, se nos está terminando el tiempo, pero a mí no me gustaría cerrar esta conversación sin antes, pues, que invitaras a todos los radioescuchas a que se acerquen a la obra, a este extraordinario estudio introductorio que has preparado del libro, pero sobre todo también que se acerquen a leerlas a ellas directamente. ¿Qué le dirías a todos nuestros radioescuchas y sobre todo, creo, a las radioescuchas que nos siguen esta tarde? Bueno, les diría de entrada que el libro lo pueden conseguir en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Rectoría, en la calle de Salvador García Diego, número 168, en la Colonia Doctores, o en el plantel Cuautepec, en el norte más norte de la Ciudad de México. Allá también tenemos ejemplares. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo les diría que en el caso de las escritoras en general del siglo XIX, probablemente lo mejor sea acercarse a ellas a través de su prosa, la prosa periodística que ellas publicaron. Estas escritoras estaban, a través de la revista La Siempre Viva, estaban informándole a las lectoras de Yucatán qué era lo que estaba pasando en otros países, qué estaban haciendo las mujeres en Estados Unidos, en Europa, qué podían entonces, a qué podían aspirar las mexicanas. Pienso que esa es la mejor entrada para leerlas. Perfecto. Leticia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y esperamos volver a poder conversar sobre, pues, historia y sobre todo la injerencia de las mujeres dentro de esta historia. Muchas gracias, Leticia. Te agradezco muchísimo. Y por supuesto también agradecerles a todas y todos ustedes que nos han permitido acompañarles a lo largo de estos 30 minutos. Como cada lunes les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en El Recalentado Literario, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también en radiopodcast.unam.mx. Agradezco a Perla Gatica en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, locución de contenidos a Nayeli González, redes sociales y contenidos a Claudia Pérez y Brenda Vélez, Mike Hernández en el servicio social y en los controles técnicos a Emma Pineda y Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Álvaro Canseco, que pase una excelente tarde. Nos encontramos el próximo lunes para seguir platicando de libros y lecturas. Hasta entonces. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.